Buenos días a todos. Es un placer, como os decía, siempre desde INCIPI nos encanta compartir con todos vosotros, ¿no? Nuestros clientes, nuestra audiencia, todos los que nos seguís cada día en todos los contenidos que vamos generando. Vamos aprendiendo, vamos trabajando con nuestros clientes y a la vez vamos compartiendo todo esto que aprendemos, sobre todo en los momentos como los actuales, en estos momentos de disrupción, donde llegan las tecnologías que realmente llevábamos tiempo hablando, ¿no? Esto estábamos acostumbrados hace muchos años y de repente irrumpen las empresas y trabajamos con nuestros clientes. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo esto lo llevamos a las empresas? Esto es lo que vamos a hacer esta mañana con vosotros. Gracias a todos por inscribiros. Sabéis que estamos grabando la sesión, por lo tanto, los que queráis después repasar, podréis hacerlo directamente. Mañana os enviaremos tanto el quinto estudio de madurez AI y Data Driven de INCIPI, quinto estudio en el 2025, nos da aquí hasta un pareado, y lo tendréis mañana, el estudio calentito, antes que nadie, por haberos inscritos en este evento. Como os decía, no estoy sola, yo os quiero primero presentar, lo primero de todo voy a presentar a mis compañeros de esta mañana, de esta horita que vamos a compartir. En primer lugar, Juan Ramón, JR, Juan Ramón Segura. Hola, bienvenido. Gracias. Gracias. Venga, gracias por estar esta mañana, su tiempo el tiempo es para todos lo más valioso que tenemos, por lo tanto te agradezco sinceramente que nos compartas tu tiempo. Eres el responsable en Iberia, en Sanofi Iberia, del área de digital e innovación de la adopción IA. JR es una persona, nos conocemos hace muchos años, su trayectoria es espectacular. Empieza como profesional de la salud, pasa al sector farma, lleva más de 20 años en Sanofi, pero ha hecho una carrera desde la gestión de las áreas terapéuticas, gestión de operaciones y en los últimos años en área de innovación, ¿no? Es una persona innovadora allí donde las haya, que realmente está impulsando el impacto de las tecnologías, ahora de la IA. Lo hizo en su momento en todo lo que era digital y el 2.0 y todo lo que era impacto de Internet en Sanofi. Eso también, bueno, estoy muy contenta, ¿no? Porque te han nombrado director del máster que lanza Grupo Planeta de OBS, de salud digital y inteligencia artificial en salud. Y por lo tanto, hoy vamos a contar contigo. Ahora explicaré después, os presento y os explicaré un poco la estructura de la mañana, si dejamos que vayan entrando la audiencia. Gracias, JR, por estar aquí con nosotros. Gracias. Gustavo Sandoval también, es un placer, Gustavo. Nada, titán, ¿eh? Titán de la inteligencia artificial, con una carrera impresionante como emprendedor y después en el mundo de la industria. Él es el director de no solo de inteligencia artificial, sino también del área de IoT y de algún área más, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? en la industria. Y esto es lo que te ha llevado a llevar la responsabilidad de toda el área de inteligencia artificial en Nomad Mood, el grupo Nomad Mood. Trabajamos también muy de la mano, conjuntamente, y tiene una visión, una experiencia impresionante. Gracias también, Gustavo. Sé que todo el mundo tienes también un tiempo muy limitado y gracias por dedicar esta mañana con nosotros. Gracias, Gustavo. Te he dicho bien tu puesto, no sé, los conceptos, los nombres luego lo decís vosotros. ¿No? Gracias, Gustavo. Buenos días. Buenos días. Bueno, y Belén Cuadrillero, Belén también la conocéis más como compañera en INCIPI, de nuevo también otra titán, después de pasar muchísimos años, ha sido durante muchos años y en muchas empresas directora de marketing de muchos sectores y sectores todos ellos que ha tenido la suerte que eran sectores B2C, ¿no? De alguna manera de contacto con el cliente. Esto lo ha llevado a tener una gran experiencia en lo que entendemos de experiencia al cliente, de todo lo que es dato del cliente, y yo de verdad contar con ella como colega en INCIPI y colaboradora, y ahora una gran experiencia ya en implementarla ahí en el área de customer y de marketing. Un placer, Belén, para contar contigo aquí esta mañana y de estirar tu tiempo. Buenos días, encantada.
Y también liadísima que va porque tenemos muchísimos clientes en los que ¿no? Estás trabajando, Belén, como Sí, sí. todos, ¿no? Desplegando este momento tan especial de la era de la inteligencia artificial. Gracias. Os decía que vamos a hacer un formato diferente esta mañana. La primera parte de esta hora la vamos a dedicar, por un lado, os voy a compartir los resultados de ese quinto estudio de madurez de inteligencia artificial y data desde INCIPI, quinto estudio, sobre todo los estudios más que el dato en sí, es el que nos permite ver la evolución. Y antes les explicaba a mis compañeros de esta mañana que estamos muy contentos, muy satisfechos. Todo el equipo de INCIPI prácticamente participa la mitad del equipo en este estudio, donde realmente los datos concuerdan con la visión que tenemos, ¿no? En nuestro día a día, ¿verdad? Y esto es lo que uno, a veces no, a veces van descoordinados, pero esta vez de verdad que el dato, porque somos muy todos, los cuatro somos muy data driven, el dato nos ayuda a entender muy bien qué está pasando en todo este hype, ¿no? Entonces os voy a presentar los resultados. Después le he pedido a JR que también haga una presentación y me ayude a desplegar, creemos, algo muy importante, ¿no? Entendemos que la tecnología y el dato no... La inteligencia artificial, perdón, y el dato no es solo tecnología, no es solo infraestructura, sino la importancia de esa adopción. Seguro que tengo a Mireia, mi socia, por detrás, que ya tantos años dice, y evidentemente en este caso todavía más, JR, tienes una experiencia, lo tienes muy claro, lo estás haciendo y le he pedido que por favor que nos explique cómo lo está haciendo en Sanofi, su expertise directo en esa adopción de la IA, ¿no? Y después los cuatro vamos a hacer una mesa redonda donde les he pedido por un lado a Gustavo que nos aporte sobre todo y va a compartir con nosotros la palabra del momento, que es agentesía, ¿no? Y le he pedido también, ahora veremos el dato, pero luego veremos con él las experiencias. Y a Belén le hemos pedido otro tema, gran tema, que es la integración de los datos y cómo estamos gestionando en el mundo del marketing del cliente esos datos, que veréis que ahí no tenemos tan buenas noticias y vamos a ver si nos podemos ayudar para acelerar. ¿De acuerdo? Yo creo que ya prácticamente tenemos todos los invitados, no sé, inscritos, más de casi 170 invitados. Como siempre, los que no han podido estar esta mañana les enviaremos. Empezamos, ¿de acuerdo? El estudio os lo presento, esta es la quinta edición, os presento portada en exclusiva y como siempre decíamos, lo más importante es que tenemos la evolución de estos últimos 5 años, ¿no? Sabéis que desde INCIPI empezamos los estudios cuando vemos ya que las empresas están adoptando, vimos que el concepto data-driven era importantísimo, pero aunque llevamos 15 años, sabéis, más de 15 años trabajando en la transformación digital de las organizaciones, veíamos que el tema del dato iba muy detrás y hace 5 años empezamos a medir y a medir con datos esa evolución. Hace 2 años, aunque siempre ha estado la IA, sobre todo la IA predictiva, dentro de la medición de ese dato de madurez digital, madurez data-driven, disculpar, hace 2 años que hicimos foco, como no, con la entrada también de la IA generativa, ¿no? Y esto es lo que estamos midiendo. Queremos daros el foco. Una cosa es la tecnología, como os decíamos, y Gartner o otros grandes compañías nos hablan de la tecnología y de qué momento y cuál es el hype, pero lo importante para nosotros que hablamos de negocio, que hablamos de marketing, de cliente, hablamos al final de profesionales que estamos al frente de responsabilidades, lo que queremos ver es cómo aplicamos esa tecnología en nuestras empresas. Gustavo le va a encantar, esta es tuya, es decir, la inteligencia artificial no es nueva en las empresas, sobre todo para las empresas industriales. Probablemente en las empresas industriales todo lo que tiene que ver con robótica, con automatización de procesos, grandes procesos, los RPAs, los procesos robotizados, ¿no? Todo lo que era el mantenimiento predictivo, evidentemente la visión por computación, todo esto no es nuevo, los digital twin, todo esto no es nuevo, la tecnología, de hecho, cuando antes os presentaba a Gustavo como expertise y como tecnología
de IA ya la teníamos, la tiene hace muchos años porque se ha adelantado en las industrias. Pero claro, una cosa es la fábrica, la industria, pero ¿qué pasa en las empresas? ¿Qué pasa en los headquarters, ¿no? ¿Qué pasa en el comité ejecutivo, donde se toman las decisiones y que no solo se produce, sino que va en la empresa? También llevamos muchos años, ¿no? La tecnología, la inteligencia artificial, hasta prácticamente hace 2 años y medio, estaba totalmente, y de esto Belén sabe muchísimo, ¿no? Estaba totalmente engarzada al predictivo y por lo tanto al data, ¿no? A la data. A todo el equipo de INCIPI y JR sabe que hemos trabajado siempre con predicciones y por tanto teníamos claro, no es nada nuevo, ¿no? Llevamos años trabajando en ese match que hacía el dato con la inteligencia artificial. De aquí el estudio y de aquí el impulsar en el sector empresarial para acelerar las empresas ese tema, ¿no? Pero realmente llega la generativa, ese robot que nos ayuda, nuestro asistente personal casi, y bueno, y cómo no la gentiva que ya hace procesos muchísimos más rápidos y nos da unas capacidades aumentadas a las personas, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos con todo esto? Eso es lo que mide el estudio. El estudio mide en cómo entendemos la transformación de la inteligencia artificial y data driven de las empresas. Es holística, es una transformación y una reorientación global de la compañía, no solo de fábrica, no solo del área de tecnología, sino de toda la compañía, de todas las áreas, y tiene que ver con una reorientación en la organización que tiene que ver con mindset y cultura. ¿Para qué? Para conseguir gestionar y decidir en base a datos, todo tipo de datos, también de industria, pero incorporamos el negocio y por tanto de clientes o de empleados, ¿no? Y todo esto nos ayudará a obtener insights de datos que funcione, insights para tomar decisiones y ahora sí, desplegando una IA que aparte del predictivo es capaz de aumentar las capacidades de nuestros equipos, ¿no? Y con todo esto, ¿por qué o para qué hacemos esta transformación? ¿Para qué incorporamos la IA? Para incrementar en eficiencia, en crecimiento de negocio y en innovación. Esto es como resumimos lo que vamos a medir, ¿no? Nuestro modelo lo conocéis muy bien, lo presentamos y es un modelo que tiene dos bases, en la base de la tecnología y del dato. La inteligencia artificial no es magia, son datos y ahora veréis por qué vamos a encontrar velocidades diferentes y a partir de aquí la tecnología, la inteligencia artificial y el dato puede impactar a través de las personas de la cultura la mejora de la experiencia del cliente y por lo tanto de nuevas líneas de ingresos, evidentemente la mejora operativa y la transformación incluso de nuestros modelos de negocio y de nuestros productos y servicios, y todo esto gobernado desde arriba, desde el CEO, el comité ejecutivo, hacia abajo, ¿no? Tenemos un modelo con unas variables y por fin os doy el dato. Por fin, digo por fin, porque después de 5 años midiendo cómo era la madurez de las empresas que operan en España en cuanto a data driven e inteligencia artificial, íbamos ahí con un 4,9, el aprobado justo, pero para mí era un suspenso, clavados durante 4 años y ¡bimba! ¿Qué ha pasado? Magia. Hemos pasado en datos pequeños del 4,9 al 5,3, pero sí que ya veréis que desgranando la información tenemos muy claro que el impulso de la inteligencia artificial ha hecho realmente poner las pilas a la data y ponerse las pilas para poder avanzar estratégicamente en unos casos, tácticamente en otros, y ahora veremos las velocidades. ¿Sí? Primer dato que os doy, aprobado por primera vez después de 5 años. Y en todas las variables, no en todas las variables, en los 3 ámbitos, en cultura, en cómo se gestionan los datos y cómo obtenemos los insights. De los 9 variables, 6 se aprueban, pero todavía tenemos 3 en suspenso. Luego iré comentando cada una de ellas y la foto que nos va a dar muy bien. Por lo tanto, de momento vamos avanzando. Como os decía, para mí el suspenso más importante es el performance data, es decir, datos de rendimiento reales, donde tenemos problemas realmente en las empresas. Siempre ha sido la variable más lenta en la que no acabamos y tenemos los datos, pero realmente de todos estos datos, ¿cuáles son esos datos de rendimiento que nos ayuda a tomar, ¿no? Y nuevamente esto tiene que ver con 2 datos que van ahí, ¿no? Es uno, no podemos bucear en los datos si no tenemos 2 cosas.
si no formamos y entendemos que todo esto, la tecnología de la inteligencia artificial, sí, a veces, evidentemente, es muy importante para qué voy a hacerlo, pero sobre todo tengo que entender qué significa la cadena de valor del dato y qué significa la inteligencia artificial, las diferentes tecnologías de inteligencia artificial, las diferentes herramientas y para qué cada una de ellas. Con esto, por tanto, es ese concepto de la primera variable, la data literacy, la IA data literacy, esa es una, aunque ha mejorado del 4.4 al 4.7, todavía está suspendida. Y para mí otro dato importante, que es la cuarta, que es el data unit, que en el fondo son los datos centralizados en las empresas. No podemos avanzar si no sabemos y entendemos de data y de inteligencia artificial y si los datos no están centralizados y siguen estando en silos de información, ¿no? Esas dos variables que todavía están suspendidas por debajo del 4,9, aunque evolucionan, es lo que hace y impactan en el octavo variable que siga todavía suspendido con un 4,1. ¿Sí? Para mí esa es la síntesis de la foto anual. Y algunos datos más. Aquí me voy al revés. Y tiene que ver con lo que os decía. Todavía un 22% de las empresas no tienen una infraestructura de Business Intelligence que integre los datos. Es decir, me diríais, bueno, muchas sí, pero es que todas deben, o sea, no podemos avanzar, no podremos avanzar en IA sin conocimiento, pero sobre todo si no tenemos esos datos integrados de las diferentes fuentes de información, ¿no? Como os decía, la IA predictiva, la IA del dato, del Machine Learning, no es nueva, ¿no? Estamos trabajando en diferentes ámbitos, el top 3 en ventas, en atención al cliente y en fábrica, en producción, pero todavía fijaros que aplicamos solo el 19% en optimización de costes y menos todavía, el 14% en la mejora de ingresos, ¿no? Y en marketing, yo os voy a dar ya un dato, analizando diferentes ámbitos del área de marketing, he visto, y esto le he dicho a Belén, que después vamos a hablar, queremos profundizar aquí, qué está pasando para que estemos estancados en marketing, en predictivos, en las predicciones de los ingresos y en cómo se trabaja en las estructuras de marketing, ¿no? De hecho, lo vemos después, ¿no? Cuando preguntamos qué áreas de tu empresa gestionan y usan el mayor número de datos, es obvio que finanzas y administración está creciendo, pero negocio y marketing se están estancando, ¿no? Me preocupa, tenemos que avanzar en todas van avanzando, pero no podemos testar detrás del negocio y menos en marketing, ¿no? Y un dato para Mireia y todos los directores de recursos humanos que me estáis escuchando. Recursos humanos es el área que menos utiliza los datos, empezamos hace 3 años en un 10, pero realmente este año es de las que más ha incrementado. Enhorabuena para los directivos de recursos humanos que empiezan, aún siendo la última de la fila en uso de datos, pero sí que ha habido un incremento del 14 al 22% en el área de recursos humanos, cuando en marketing, como os decía, incluso un pequeño retroceso o en negocio, ¿no? Por lo tanto, todas las áreas, ¿no? Yo quiero ver el año que viene que todas las anteriores, que ese 26 sea el 80-90%, que todas las áreas tienen que estar alineadas en el uso de datos, ¿no? Si hablamos de datos y hablamos de IA, sin ninguna duda tenemos que hablar de automatización de procesos, ¿no? No solo de los RPAs y de esas grandes automatizaciones que hacemos en fábrica y en producción, ¿verdad, Gustavo? Sino tenemos que hablar ya de automatizar las nuevas herramientas y las nuevas tipologías de inteligencia artificial basadas en los grandes modelos de lenguaje, en la generativa y ahora en la generativa, nos permite automatizar procesos y otras herramientas, nos permite automatizar procesos en todas las áreas, ¿no? Fijaros que solo el 14% ha desplegado automatización en toda la compañía. Seguimos viendo las áreas departamentales y no hemos hecho. Y hablo de automatizar, que es de lo que más nos llegan todos los clientes, ¿no? Hay donde más inquietud, y esto es como muy claro. Pues solo el 14% se ha desplegado en toda la compañía y un 29% no han aplicado nada. Me ha sorprendido, sinceramente. Y si hablamos de herramientas, bueno, se está quedando, no sé, Microsoft debe estar contento porque el Power Automate se está quedando como uno de los elementos de las herramientas en automatización más utilizadas y otras van bajando, la verdad. Y aquí nos aparecen nuestros famosos agentes de IA, ¿no? Empiezan a aparecer ya otros agentes de IA, incluso Microsoft Copilot Studio, que también es la herramienta de Microsoft de agentes de IA, y en general otras, ¿no? Es decir, empiezan a aparecer ya, automatizo
con Power Automate en la empresa y qué está pasando con la inteligencia artificial agentiva, ¿no? Por la automatización. De nuevo, bueno, os doy datos, ¿no? Os doy datos. La mitad no lo está utilizando, la otra mitad sí. Y más que utilizar, no, están empezando a formarse, a desplegar, a pilotar. Luego JR nos va a decir, sí, sí, vamos a ver si pasamos del piloto a la extensión, ¿no? Y solo el 4% realmente han desplegado la agentiva, por lo tanto están automatizando procesos. Y en cuanto a la generativa, sí que ha habido un avance importante en cómo se usa. El 14% lo ha desplegado ya, pero bueno, solo un 31% no se utiliza, el resto se está utilizando, formándose. Yo creo que aquí sí estamos teniendo un avance importante. Lento, de nuevo, desplegando, aprendiendo, conociendo, pero está muy bien que el 30% de las empresas digan que están formando a sus equipos directivos y equipos en IA. Me encanta, es el primer paso que hay que dar, ¿no? ¿Y qué hacemos con la generativa? Pues trabajamos, creamos y automatizamos. Ha habido un incremento increíble, ya lo miraréis, ¿no? De cómo hacemos los textos. O sea, al final estamos adoptando los que han adoptado la generativa para trabajar, para crear y para automatizar, ¿no? Pero, siempre un pero, el 90% dice que todavía hay que mejorar y solo el 38% afirma que la cultura del dato no está desplegada en toda la organización. Fijaros estos datos. El año pasado fue un boom. He vuelto a recoger desde septiembre del 23 a abril del 24, que lanzamos el año pasado este mismo estudio, cómo avanzó la incorporación de la inteligencia artificial en las hojas de rutas de transformación digital, 64 al 72 este año. Es un dato importante que significa la inquietud, es decir, existe la inquietud por parte de las empresas de incorporar la inteligencia artificial en la compañía. Pero el resultado, y fijaros aquí los resultados, es que esto nos hace que este foco que son, yo os diría, fijaros, en este dato para mí es muy importante. Aquí es donde todos los análisis que hemos hecho, aquí han quedado situadas por todo lo que han respondido, dónde están las empresas. Fijaros que el 50% de las empresas están en una etapa inicial o reactiva. Es decir, que para mí, y el resultado que todo el equipo de INCIPI, los analistas de INCIPI os damos, es que hay una brecha entre las empresas que se han quedado rezagadas, o bien porque en su momento no habían abordado la transformación digital, o bien porque habían abordado la transformación digital, pero no data-driven, y por tanto se ha quedado ahí como rezagadas, que vale, tienen que pensar en la IA, pero ¿qué? Otros, un tercio, que vale, que sí, que tengo que incorporo la estrategia de datos y de inteligencia y sé que debo abordar una transformación cultural, pero lo estoy pensando, me estoy formando, un tercio, y solo podríamos hablar de un 13% que están ya en fases avanzadas, incluso, y un 5% que realmente están aplicando en sus modelos de negocio, en sus decisiones operativas y de gestión de negocio, la inteligencia y los datos, ¿no? ¿Eso qué significa? Para finalizar, que el reto del CEO, ¿no? Del CEO, del comité ejecutivo, es el que tiene que ver dónde quiero llevar a mi empresa, dónde la quiero llevar y para qué la quiero avanzar en esto, o no, o sea, para qué quiero que avance. Sin duda, tengo que establecer una estrategia y a roadmap, sí o sí. Y hay un dato que os quiero complementar. Nos han pedido y nos preguntan a lo largo de estos años que ayudamos a nuestros clientes a desplegar la inteligencia artificial en sus organizaciones. Había una pregunta muy importante. Bueno, vale, Mireia, Joana, Belén, Óscar, César. Bueno, vale, muy bien. Y Gustavo, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Bueno, muy bien. Tenemos muy claro que tenemos que definir la estrategia, tenemos que aprender. Tenemos que definir para qué quiero la inteligencia artificial, muy bien, un roadmap, tengo los datos, todo esto muy bien, pero ahora, ¿a quién delego detrás del comité ejecutivo del CEO, dónde delego la inteligencia artificial? Bueno, un 36% ha nombrado como Chief AI Officer, ¿no? Como responsable o asignado desplegar la estrategia, no la estrategia, que la estrategia va de arriba, sino desplegar ese roadmap y a roadmap. Bueno, el 64% no lo han asignado porque todavía están en fases previas, pero el 36% y así. Curiosamente, esa figura
se ha asignado el 11% al director de innovación de la compañía, el 9% es una posición nueva, se ha fichado, como nosotros. Por cierto, tenemos, o sea, debe estar por ahí Oscar, que lo tenemos como Chief AI Officer, se ha incorporado con nosotros. El 9% lo ha asignado esa función, ese rol al CEO, al CTO, y el 7%, fijaros, lo ha asignado a otro nivel del C-Level, ¿no? Bueno, eso es un dato, pero luego veremos. Y finalmente, bueno, pues este es el resumen, ¿no? Tenemos por un lado, hemos incorporado el roadmap, la estrategia, sabemos, ¿no? En el centro, la mayoría queremos incorporar la IA, queremos incorporar los datos, pero todavía es una gran área de mejora, estamos suspendidos en la base. Pero bueno, yo creo que la buena noticia es que tenemos las claves, y por eso esta sesión de hoy, las claves para poder tirar adelante. Formaros con un lenguaje común. Toda la organización debe saber qué es la inteligencia, qué tipos, y establecer un lenguaje común, establecer un faro, un para qué, una hoja de ruta, delegar en un equipo y en personas concretas, en un equipo, ese desplegar, a extender, pilotar, aprender, y por lo tanto a partir de aquí entras en el periodo ese de que impactas en negocio, impactas en crecimiento de ventas y impactas en mejora de eficiencia. Nada más, esos son los datos. Si queréis compararos, podéis entrar en Incipi y podéis hacer un autodiagnóstico en incipi.com/mdd, y así os podéis comparar contra precisamente estos datos. Pues estos son los datos, y ahora yo quiero pasar la palabra a JR, donde queremos que profundice en los datos de las empresas, pero en su empresa, en Sanofi. Adelante, JR. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por la invitación, por el placer de volver a compartir con algunos de vosotros espacio. Y yo lo que voy a intentar hacer es efectivamente hablar, digamos, de lo que es el título que le hemos puesto, es decir, las claves para impulsar una cultura data-driven, pero empezaría por romper el mito. Y es que no hay una regla, el one size fits all, que decían los americanos. Es decir, aquí hay tal grado de variabilidad como número de empresas hay. Y hay un montón de variables que intervienen en cuál es la fórmula por la que debe empezar o por la que podría empezar cada una de las empresas. Por tanto, yo he enfocado esta presentación, evidentemente, en lo que estamos haciendo en Sanofi, pero no solo en eso, sino en ver un poquito qué cositas qué aprendizajes podemos sacar de esta hoja de ruta, digamos, que estamos llevando. Voy a reforzar dos datos de los que ha compartido Joana, y una vez más enhorabuena por el excelente trabajo de todo el equipo por ponernos al día en estos temas, que al final esto va de dato y, como decía cierto estadista americano, without data you are just another person with an opinion. Sin datos no eres más que otra persona con una opinión. El dato es fundamental. Bien, 38% desplegada la cultura del dato, 14% la IA generativa, pero por quinto año consecutivo, y como tú muy bien decías, lo importante son las tendencias, ver hacia dónde estamos yendo. El 90% afirma que es un área de mejora. Es decir, aquí hay alguna cosa que no está acabando de funcionar. Y yo voy a ser un poquito, no voy a decir disruptor, pero sí un poquito provocador en algunas de las cosas que os voy a compartir. Y obviamente son opiniones personales de aprendizajes. El primer punto de por qué estas cosas no acaban de conectar, porque para mí, y lo tengo bastante sólido, lo de la IA no es solo un tema de tecnología, es un tema que va muy ligado al mindset. Esto es un tema que va ligado a cómo pensamos, cómo decidimos y cómo operamos las empresas. El verdadero motor de transformación no es tecnológico, que evidentemente no le voy a quitar importancia al dato y a la tecnología, que lo tiene obviamente, sino cultural. ¿Y por qué le doy más peso a lo cultural? Porque sin cambio cultural no hay adopción de nada, incluida de la tecnología, de forma que sea sostenible y escalable. Y este concepto para mí es muy importante cuando hablamos de IA, sostenible y escalable. La IA no es una moda, la IA viene a quedarse. Y si la IA viene a quedarse, no podemos trabajar solo con corto plazo. Tenemos que trabajar con algo que sea integrable como un agente más dentro de nuestros departamentos que participa y colabora y trabaja con todos nuestros equipos. Y por tanto, para mí lo más importante, curiosamente, es el foco en las personas y en potenciar lo que le llamaremos la IA aumentada versus la automatizada. Es decir, cuando queremos cambios de comportamientos hemos de poner en el centro a las personas y, por tanto, reforzar la IA que aumenta las capacidades de las personas más allá de las que tenemos capacidad de automatizar, aunque en procesos industriales está claro que están ahí. Si tuviéramos que lanzar un par de titulares, por decirlo de una manera, bueno, para mí, y estos son temas muy, muy mundanos,
La IA no va a ahorrar costes. Muchas veces lo hemos planteado así. Cuando hemos llegado a las organizaciones hemos explicado que esto va a ahorrar costes o incluso de hacer reducciones de plantilla para automatizar cosas. Y esto es un grave error, porque no solo no es cierto y sostenible en el tiempo, sino que además generamos un rechazo a la IA de los propios equipos que han de adoptarla. Entonces, estratégicamente es uno de los puntos que yo creo que es importante. Es al revés, hay que potenciar el conocimiento humano de empresa y mercado. ¿Por qué? Nadie más que nuestros propios trabajadores, los que ya tenemos, son los que conocen empresa y mercado. Mencionabas el problema que hay en marketing. Yo sabes que me he dedicado muchos años al marketing. Probablemente va por ahí, porque estamos también perdiendo talento de las personas que efectivamente conocen cómo funcionan los mercados y, por tanto, la capacidad de potenciar esas cualidades se nos queda corta. ¿Qué es lo que hacemos? Que cuando el resultado que nos aparece no es el que esperamos, echamos marcha atrás. Y eso es probablemente un indicador, y ahí lo dejo para la discusión detrás de por qué no está funcionando. Y lo que hemos dicho, es una estrategia, necesita una estrategia corporativa y sostenible en el tiempo y, por tanto, luces cortas y luces largas. En Sanofi, espérate que ahora no me pasa la diapositiva. Vale. En Sanofi, básicamente, la estrategia que hemos aplicado y honestamente creo que es una estrategia muy interesante y luego os enseñaré un dato que lo confirma. Se basa en 3 grandes pilares, los 3 que veis en los colores rositas. Le llamamos por 3 cajas para conceptuar un poquito el cuál es la estrategia y cómo la queremos aplicar. Lo que le llamamos Expert AI, que se centra sobre todo en las áreas de manufacturing and supply, todo lo que es producción industrial, capacidad de llevar el medicamento donde tiene que llegar, etcétera. Y todo lo que es la parte de I+D, que esto lo veréis que todas las grandes farmas, sobre todo, es donde tienen uno de los mayores focos, que es en la identificación de dianas moleculares y la identificación de nuevos productos que puedan resolver esas soluciones y en la optimización de los procesos para que lleguen los mejores tratamientos a las personas que los necesitan. ¿Qué es lo que hemos realizado aquí? Aquí hemos creado un campus, que le llamamos iCampus, aunque ahora le vamos a cambiar el nombre a iAcademy por varias razones, donde básicamente lo que hemos intentado es hacer un programa de acompañamiento y upskilling para los equipos. ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla, y es que nadie puede adoptar lo que no entiende. Y como muy bien ha dicho Joan al principio, es muy importante entender primero el qué es la IA, para luego poder entender o trasladar el para qué la voy a usar. Es decir, es uno de los principales pilares estratégicos. Bien, ¿y por qué hemos elegido estas áreas y por qué tiene sentido? Este es un gráfico de McKinsey que lo sigo utilizando mucho y evidentemente es del sector de desarrollo de fármacos, pero yo creo que es trasladable a muchas industrias. Y es que un concepto muy importante es que esto no va de un departamento u otro. Esto no va del departamento de IT, por decirlo de una manera, o del departamento de producción o del departamento de... Esto es un tema organizacional porque afecta a toda la cadena de valor de los productos que generamos. Y este es el caso de Pharma, en nuestro concreto, y como veis, si os fijáis en el cuadrito naranja, veis las áreas de por qué nosotros hemos denominado un pilar estratégico, lo que le hemos llamado el expert, al Research and Early Discovery, al Clinical Development y a todo lo que tiene que ver con las operaciones, porque es donde se espera también un mayor impacto de la IA generativa. Y la segunda derivada es la que iría más a todo lo que tiene que ver con lo demás, que es toda la parte de comercialización, toda la parte de medical affairs. Y siempre, 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 cuando hablamos de customer facing, la palabra principal en IA es personalización. Ahí es donde tenemos la gran oportunidad y el gran challenge, porque no es tan evidente. Bien, si pasamos a un segundo concepto, una segunda reflexión, sería que esto de la IA es una nueva forma de ver el negocio. No es algo, digamos, que venga de nuevo, ¿qué tal? Sino que reformula el cómo hacemos las cosas. Y sobre todo se basa en 2 grandes conceptos en el momento en el que estamos, que es la toma de decisiones basadas en datos, y eso es muy relevante, porque el tema del dato, yo siempre lo planteo de 2 maneras. Esto no va de datos, sino va de la calidad y la usabilidad de los datos que tenemos y cuáles son los datos que necesitamos para el objetivo que hayamos planteado de utilización de la IA, porque no es lo mismo. ¿Esto qué significa? Pues que potencial todo lo que son decisiones basadas en datos, y lo vamos a tomar como evidencia, y no en intuiciones. Requiere, por supuesto, una arquitectura del dato y de la toma de decisiones muy importante. Uno de los puntos de aprendizajes que yo he visto es que muchas veces no explicamos cuál es la decisión que vamos a tomar, pero sí que ponemos los datos encima de la mesa. Y sin tener un enlace correcto entre el objetivo estratégico que yo busco y la decisión que me ayudará a alcanzar ese objetivo, es muy difícil que los datos me ayuden. Requiere una apertura al cambio y ahí entran criterios como los quick wins, como los pilotos y todos estos temas. Y son triggers de cambio, por supuesto. Pero requiere también, al mismo tiempo, y veréis que durante toda mi presentación voy a hablar siempre de luces cortas y luces largas, un contexto de aprendizaje continuo.
porque la incertidumbre es el principal motor de la resistencia al cambio. Y en IA, al menos yo la experiencia que tengo, cada día aprendo 10 cosas diferentes. Porque esto va exponencialmente. No te puedes creer que ya lo tienes todo. Y eso reta mucho, una vez más, y vuelvo al titular, la nueva forma de ver el negocio. Porque incluso voy a poner un ejemplo un poco disruptivo. Utilizamos actualmente en Pharma el CRM como la herramienta básica de insights, digamos, de nuestros clientes. Pero dentro de 2 años, ¿va a ser la herramienta básica o va a ser un agente que tome los datos de otra forma más diferente? Si es así, todas las inversiones que estamos haciendo en CRMs son adecuadas. Y ahí lo dejo. Incertidumbre implica learning by doing y cultura del error. Y este es otro tema muy importante. Decimos de que sí, hemos de asumir riesgos, pero luego a la hora de la verdad penalizamos el riesgo. O como mínimo no establecemos una cultura que potencie el aprendizaje. Y yo soy muy creyente de que hemos de pasar de premiar la best practice, que es lo que habitualmente hacemos todas las empresas, uy, fíjate qué excelencia, qué tal, que no sé qué, a premiar el best learning. Porque cuando premio el best learning puedo aprender de mis errores y fomento que la organización levante la mano para decir, oye, que yo he hecho esto y me he equivocado, pero mira lo que he aprendido. Y el cambio es radical, porque hablamos de cambios culturales. Y un último punto, y lo he dicho antes, el café para todos no existe en IA. Y es que hay que hacer una adecuación a las tareas que realiza cada rol. Si no, generaremos una vez más o bien ineficiencias. Por ejemplo, cuando vamos a equipos de regulatory affairs o que trabajan con tenders en concursos públicos, cuando yo utilizo un copper me dice, uy, esto a mí no me sirve porque el dato que me da no es correcto. No, lo que te tengo que enseñar es cómo utilizarlo para que te sea útil. Y tu forma de utilizarlo no va a ser la misma que, por ejemplo, el del equipo de marketing. Si resumiéramos un poquito estos titulares, pues la IA debe aumentar la capacidad y la productividad de los equipos. Y este es el objetivo. Y esto no va de reemplazar tareas, perdón, de reemplazar personas, sino que va de reemplazar tareas que realizan estas personas. Y cuando planteamos a la organización la aproximación de esta forma, la resistencia al cambio ante esta incertidumbre se reduce. Bien, nosotros tenemos tres ejemplos que me gustaría ilustrar. El primero es Play. Play es una colaboración que hacemos de hace muchos años con Ailey Labs, donde tenemos en nuestra mano todo lo que es la numerología del dato de la compañía, incluyendo la adopción de IA para generar forecast, para generar opciones de escenarios diferentes, etcétera. Esta es una herramienta muy potente donde tenemos todos los datos de la organización y cada vez va evolucionando de forma radical para poderla ayudar a esa toma de decisiones basadas en datos. Y eso nos da mucho trabajo de poder hacer que esos datos sean de calidad y usables, es decir, que permitan la utilización de la IA. La IA no puede utilizarlo todo, tiene que utilizar los datos de determinada forma, depende del objetivo. El segundo es Concierge. Concierge es nuestro LLM personal, que en nuestro caso está basado en Cloud Opus, y que es una de las herramientas que estamos adoptando para no solo conocer todo nuestro ecosistema interno dentro de Sanofi, de la organización, sino además para utilizarlo como podríamos utilizar un ChatGPT, un Copilot, con un contexto de seguridad y confidencialidad del dato, que esto es muy importante. El primer punto de la gobernanza de cualquier compañía, esté donde esté, es decir, cómo ha de utilizar las cosas, porque tus empleados seguro que ya estarán usando ChatGPT o Copilot y lo primero que has de hacer es formarles en qué deben hacer y qué no deben de hacer con los datos de la empresa cuando entran en esos temas. Y el tercero es Turing. Turing es un programa enfocado a la parte más estratégica, más de marketing y a la implementación en el terreno, donde básicamente nos crea lo que le llamamos el OCCP, que es nuestro call plan, pero adaptado por múltiples canales, y donde ya da recomendaciones a nuestros equipos de ventas en cómo optimizar su agenda o en qué contenido es más adecuado para utilizar con cada tipo de cliente. Es una herramienta muy potente que también tenemos. Estos son ejemplos simplemente de que la utilización depende del objetivo que tengamos en cada caso con la inteligencia artificial. Obstáculos, y ya vamos ya concluyendo. Los obstáculos, un segundín porque se me queda la cámara siempre ocupando lo que no toca, seguro que os pasa a vosotros. El foco, uno de los obstáculos más comunes bajo mi punto de vista es centrarnos en un foco táctico, es decir, en aplicaciones y no en el mindset. ¿Cuántos de los que estáis escuchando tenéis programas de prompting, de Copilot, de la herramienta que queráis y no tenéis de cómo utilizarlo o de cuál es la tarea donde Copilot les va a aportar valor? Ese para mí es un gran error. Y no es que sea dramático, pero sí retrasa la adopción de los equipos y por tanto nos penaliza en cuanto a la capacidad de adoptar innovación. Puntos principales, yo creo que se resumen en las bolitas de la izquierda. El compromiso del liderazgo, esto es organizacional, cultural. Nunca se va a generar down to top, se va a generar top to down. Y lo ha dicho Joana muy claro y yo no puedo estar más de acuerdo. O empieza desde el máximo liderazgo de la organización y el mismo equipo de liderazgo se convierte en ejemplo de cómo empezar a utilizar estos temas, o la cosa no va a funcionar. Segundo, hay que gestionar a las personas, el miedo al cambio. Esto va de potenciar y capacitar
a los profesionales que tenemos, que son los que más saben de nuestro negocio, a que incorporen la IA. La IA no nos va a aportar mayor conocimiento del que tenemos en nuestra organización. Sí es cierto que hay que buscar perfiles específicos de IA, por supuesto. Pero lo primero que hemos de focalizar es potenciar lo que ya tenemos. Si no, cometeremos un nuevo error de eficiencia y sostenibilidad. Si los de datos, aquí le dejo la pelota votando a Gustavo, que es el que más va a saber de esto, pero vamos, es algo que lo tenemos en todos los sitios. No solo de tenerlos apartados, duplicados o multiplicados, sino además que no se hablan entre ellos o que hay problemas de interconexión entre plataformas para tomar decisiones. Y finalmente, la capacitación digital. Esto va de cambiar tu día a día, tu forma de trabajar, tu forma de pensar y de cómo haces las cosas. Y todo ello pasa por tener una falta de objetivos claros. Si no sabes qué es lo que quieres hacer con la IA, es muy difícil que la IA te ayude. Falta también un análisis crítico, y este ya es más no solo personal de las barreras culturales que tenemos en nuestra organización, donde estamos, y este tipo de estudios nos ayuda mucho a ver dónde estamos, a mirar un poquito, dando un pasito para atrás, sino también las competencias técnicas y las capacidades técnicas que tenemos. Y esto, lo que siempre decimos, para mí no es un tema solo de tecnología, que es fundamental, sino de personas, porque esto viene para quedarse y esto es muy importante. Cambio cultural, no fomentar la cultura del error, no hacer una capacitación o un skilling adecuado, no buscar los casos de uso que funcionen. Todo esto no nos ayudará a vencer el miedo. Es decir, hay otro concepto muy importante, al menos en salud yo lo tengo cada vez más claro. Esto va más de aumentada que no de automatizada. Es decir, el factor humano tiene que estar porque nosotros jugamos con vidas y la salud de las personas. Y por tanto, al menos a fecha de hoy, hay cosas que evidentemente se automatizan, por ejemplo, todos los procesos industriales, igual que cualquier otra área fuera de salud, pero lo que es determinadas tomas de decisiones o de recomendaciones a los profesionales sanitarios o a los pacientes requieren sí o sí, por ejemplo, en diagnóstico por imagen o cualquier tema de este tipo, de una fase humana. Y eso requiere, y es un punto que nos falta y para mí es un obstáculo, la falta de análisis de tareas por función, donde realmente me va a aportar la valor. Y todo ello, una vez más, irá ligado a ese objetivo de trabajar la resistencia al cambio. Y es que la IA no sustituye tareas, sino que sustituye tareas, siempre lo digo al revés, sí, pero no personas. Y esto es muy importante. No siempre lo explicamos así cuando bajamos la IA a las organizaciones. Claves como recomendaciones, si me permitís hacer el atrevimiento. El primero es liderar el cambio y es desde la propia compañía. Es fundamental, desde la propia dirección. El segundo es tener un objetivo claro. ¿Qué quiero hacer con la IA? Esto no va a detenerlo todo, sino dónde me aporta valor. Tercero, el análisis de los datos. Y hay dos variantes muy distintas. Uno, ¿qué es el dato que yo tengo? Y segundo, ¿cuál es el dato que yo necesito? Porque a veces hay discrepancia entre ellos. Para mí uno que es fundamental es no reinventar y priorizar dónde me voy a poner. Y en no reinventar me refiero también a algo muy importante que es la co-creación. Aquí no va de que uno sepa de todo, sino la suma de múltiples partes. Y aquí partners como Incipi es uno de los equipos que, por ejemplo, nos pueden ayudar muchísimo a acelerar los procesos y los cambios que necesitamos. Primer punto, no esperes al 100%, nunca vas a estar. Empieza ya, pero ten claro por dónde vas a empezar. Eso sí es importante, no empieces sin ton ni son. Objetivos claros, cambio cultural con liderazgo activo. El ejemplo empieza desde arriba, todos los cambios culturales empiezan así. Y gobernanza de la IA, lo que decíamos. ¿El chat GPT lo puedes usar? Sí, no. ¿Para qué, cómo y cuándo no? ¿Eres consciente que tus datos van a entrenar al modelo? Sí, pues cuidadín con lo que pones, por poner un ejemplo de por dónde empezar. Upskilling. Hay que potenciar el conocimiento de las personas, no sustituirlas. Es una aproximación totalmente errónea pensar de que esto me va a servir para ahorrar costes. Casos de uso, adaptados al rol. Estos son quick wins, nos ayudan como trigger para el cambio, pero nunca deben de ser un fin en sí mismo. Nos han de ayudar a adoptarlo, pero esto viene para quedarse y por tanto hemos de tener una visión estratégica de luces largas. El gobierno del dato ha de generar confianza. Vuelvo otra vez al ejemplo de marketing. Si yo recibo datos que no me acaban de convencer, dejo de confiar en estas herramientas y vuelvo al Excel tradicional para tomar mis decisiones. Tienen que estar ligadas el dato en el tipo de decisión. Y esa claridad, esa cosa que parece tan sencilla, es extremadamente compleja y yo la veo poco en las empresas. Segundo, democratizar el acceso, que no significa acceso para todos. Esto, una vez más, Gustavo puede dar aquí lecciones magistrales al respecto, sino que tenga el acceso la persona que lo necesite y que la accesibilidad no sea una barrera para la innovación. Y eso va muy ligado a una arquitectura del dato pensada, no lo primero que se me ocurra. Y lo que decíamos, reinvertir es un gran error. De hecho, en los modelos, en los LLMs ya se está haciendo, ya antes cada uno quería hacerse el suyo, hoy ya nadie lo hace, hoy cada uno coge un modelo ya existente y lo que hace es adaptarlo a su entorno.
con técnicas de RAG o con técnicas de fine tuning y con eso lo ajustamos. Y cierro, y esta es la última, con dos reflexiones que para mí son mensajes que me gustan mucho. Uno es de Andrew Ng y la segunda es de Fei Li, ambos de Stanford. Y es que la IA no es una tecnología futurista. Esto ya está aquí. Esto no es algo que nos hemos de preguntar si la debemos de adoptar o no, sino cómo podemos aprovecharla mejor. Y el segundo concepto que para mí es fundamental en la IA es que no va de reemplazar, sino de amplificar lo que los humanos pueden hacer. Y entonces es cuando tendremos el conocimiento de nuestro mercado, de nuestro negocio, con una optimización aplicada por los procesos de la IA y una personalización mayor. Y hasta aquí es donde he llegado y creo que he cumplido mi plazo, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Creo que hemos dado el marco. Entramos en la mesa redonda. Yo creo que han salido muchos datos. Voy a recuperar uno que yo he indicado y después JR ha dicho que tiene que ver con marketing. Hemos hablado de marketing y yo aquí tengo aquí a Belén directamente. Ahora en mi pantalla te miro al frente. Yo te quiero lanzar, es decir, bueno, más allá de interpretar una marketing, qué está pasando, qué frenamos, pero sobre todo qué retos se está enfrentando las áreas de marketing con la integración de la IA y cómo los está superando. ¿Qué ejemplos nos puedes compartir, Belén? Espera, estás en mute. Espera, Belén. Abrirnos ya los micros si queréis todos, que así. Ahora es mesa debate. Ahora es mesa debate y podemos. Venga. Que creía que lo había abierto, pero al final no. Bueno, súper el estudio, Joana, genial, me encanta que haya salido. No, está tan calentito que todavía tenemos que hay que revisarlo y repasarlo, etcétera. Y hay muchas cosas que a lo mejor no sabemos explicar con datos, pero es más por la experiencia que tenemos, ¿no? Yo ahora estaba oyendo a JR, a Juan Rey, y estaba como suscribiendo como todas las cosas, ¿no? Porque sí que cada empresa es lo mismo, pero es verdad que hay muchas cosas que son muy parecidas en todas las empresas, ¿no? Entonces, en el tema de los retos específicos, pero y primero me voy a centrar no en la parte de datos, que lo que quiero decir es que para mí lo primero que me encuentro es un desconocimiento. Parece que ahora la IA es magia y que lo hace todo sola, y no lo hace todo sola. Esto viene de hace muchos años y la parte de IA data necesita data y no podemos pasar del 0 al 100 de un día a otro. Eso es imposible y eso es uno de los retos que en marketing tampoco es un área que no esté en la empresa, es un área más de la empresa que lo está sufriendo. Por lo tanto, no es magia y necesita de un plan, de una estrategia, una hoja de ruta, de todo lo que habéis estado comentando en esto. ¿Qué es lo que creo que ha pasado? Que la parte de generativa es fácil porque cada uno de ellos ha estado utilizando, son herramientas que son free, una parte que me puede permitir empezar a indagar por mi cuenta, etcétera, y hay una parte de marketing que no depende de IT, que la pueden hacer ellos. Al final puedo coger una plataforma de automatización de marketing, puedo automatizar lo que hago en SEO, porque siempre nos focalizamos en la parte del funnel de captación, de todo el tema de conversión, de todo el tema de SEM, de toda la parte de marketing de campañas. Pero claro, ¿qué pasa cuando vas dentro de la empresa? ¿Qué es donde están los datos? ¿Qué pasa para fidelizar al cliente? ¿Qué pasa con esa visión que decía fragmentada y la calidad de los datos de los clientes? ¿Por qué no se coge datos financieros en marketing y datos de marketing en financiero para entender realmente la predicción o la probabilidad que tiene alguien de hacer algo, ¿vale? Seguimos teniendo silos de datos que no se hablan entre sí, que son sistemas desestructurados y que parece que no tienen nada que ver unos con otros, ¿no? Por lo tanto, es el liderazgo de la empresa que tiene que apostar claramente porque quiere trabajar en datos para incorporar la IA. Y lo último, el cortoplacismo. Encima tengo que demostrar que funciono sin recursos, o sea, muy complicado. En eso apoyo mucho lo que dice JR de, oye, empieza y equivócate y por eso decimos lo de los pilotos, ¿no? Equivócate con pequeñito, pero aprende, no que te equivoques, sino que aprendes de lo que te equivocas, pero hombre, algún mínimo esfuerzo tendrá que hacer la empresa para que yo pueda aprender en todos los aspectos, ¿vale? Entonces,
Solo por comentar el último ejemplo con Planeta Formación Universidades, que también lo hemos hablado ligeramente con el tema JR, ¿no? El salto cualitativo que han dado en todo lo que es experiencia de cliente, simplemente generando no es ni una data unit, es a través de Power BI, intentando enchufar los datos que tengo de pagos con lo que pasa en la plataforma donde doy toda la formación, más las encuestas, más las preguntas frecuentes, o sea, intentando tener ese ecosistema mínimo, han conseguido dar un salto cualitativo en todos los indicadores, sobre todo en el de Customer Effort, que me parece uno de los indicadores preferidos para mí, de cuánto de difícil tiene el alumno trabajar con Planeta, ¿no? Y entonces ahora, pues ya ha demostrado en ese cortoplacismo que funciona, ahora ya pues voy a entregar la voz del cliente con un sistema realmente que tenga datos, que esté estructurado, que esté haciendo, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece el reto auténtico que tienen las empresas, los departamentos de marketing y cliente, porque parece que el cliente no es marketing. Exacto. Y dices, me encanta que ese es un gran tema, ¿no? Que parece que estén como separados, ¿no? Y al final marketing trabaja con los clientes y el cliente está en toda la empresa, ¿no? Y parece que están ahí. Gracias, Belén, por la claridad y el ejemplo. Y ahora, antes, voy a coger a Gustavo ahora. Te necesito, Gustavo, en el tema hemos hablado de varios agentes de IA, hemos hablado, oye, ¿qué hacemos con las inversiones en CRM? Todo lo va a sustituir los agentes. Ilústranos en ese sentido, Gustavo. Realmente, de alguna manera, estamos desplegando qué dificultades vamos a tener con los agentes o incluso qué tipologías de agentes, porque yo creo que eso es otro tema, que todo el mundo habla de agente de IA. ¿Y qué es un agente de IA? Bueno, es la palabra del 2025, ¿no? Ya hemos pasado de la fase, como decía Belén, ¿no? Se empezó con todo lo que es el ChatGPT, con ese bot conversacional, donde, pues bueno, todos hemos ido experimentando. Y ahora en el 2025 ya lo que se preveía es, bueno, va a ser el año de los agentes y ahí como, bueno, pues están todos los grandes actores trabajando en sus frameworks de agentes. Esta mañana Google presentaba el Agent Space, por ejemplo, enfocado para Google, para agentes. Tenemos empresas de producto como puede ser un Salesforce o puede ser un Atlassian que están sacando sus propios agentes para sus productos. O sea, hay una explosión de esta tecnología, ¿no? Lo que va a aportar es una de las ventajas o uno de los beneficios que nos comentaba JR, ¿no? Es el potenciar a las personas, ¿no? El automatizar procesos que consumen mucho tiempo y que bueno, nos van a permitir que esas personas hagan cosas de mayor valor añadido, ¿no? Y aquí, claro, como decíamos, el principal desafío entramos otra vez en una explosión de opciones, de alternativas. Aquí es fácil perderse y no saber qué hay que hacer, ¿no? Y volvemos a lo de la estrategia, a saber qué tengo que resolver, por qué esas luces cortas, luces largas, ¿no? Que contaba JR, bueno, pensemos a dónde queremos llegar, porque es verdad, ¿no? Que se hacen pilotos, se hacen pruebas de concepto, y muchas de esas lo comentábamos antes, ¿no? Que no acaban de escalar, porque no hay una estrategia a medio y largo plazo definido, tal vez no están respondiendo a una problemática real, o tal vez no escalan por costes o por una falta de adopción interna, ¿no? Entonces ahí es muy importante el definir esa estrategia desde distintas ópticas y vectores de la compañía, ¿no? De personas, procesos, cómo estoy a nivel tecnológico, cómo estoy a nivel del dato. Hemos hablado del dato, evidentemente el dato lo va a sustentar todo y si no tenemos esas estructuras de datos, esa calidad, ese gobierno, no vamos a poder implementarlo. Y bueno, y los agentes al final son esa herramienta de IA generativa que es capaz de operar por sí sola y va a aportar muchos beneficios, pero necesitamos volver para qué lo voy a implementar, cómo lo voy a implementar, cómo formo las personas, ¿no? Para obtener el mayor beneficio de todo esto.
Sí. Gustavo, no sé qué casos, nosotros nos está llegando en clientes en términos de aplicación de la IA, por ejemplo, de agentes de IA, por ejemplo, en el tema de los dashboards, ¿no? Hay una gran pérdida de tiempo en Sí, grandes organizaciones en el reporting, el famoso reporting, ¿no? claro. Y pasan horas de reporting directivos y equipos para crear el reporting para el comité semanal, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una solución, por ejemplo, Claro, automatizar reportings con un agente de IA. ¿Qué tipo? ¿Nos puedes dar ahí alguna claro, totalmente, visión, claro, ilustración o algún ejemplo que hayáis podido claro, hacer en Nomad Mood? claro, aquí totalmente. Aquí yo imagina pues un agente que se alimente de la información, de esos datos que van a acabar en dashboards o en reports que hay que consultar de forma manual. Y al que tú le puedes hacer preguntas de forma, con lenguaje natural. Tú puedes consultar y preguntar qué dato te interesa en concreto, no tener que estar navegando por páginas de dashboards, ¿no? Y además, ya no solo eso, esa es la parte conversacional, sino que además el propio agente ya puede mirar qué datos te interesa a ti, cruzarlos con otra información y enviarte notificaciones, alertas de algo que te interese, ¿no? Entonces estamos ya en una información mucho más proactiva, ¿no? Te va a avisar proactivamente de lo que tú necesitas. Por ejemplo, con el Agent Space de Google es que ya tú tienes tu espacio donde tienes agentes que ya están trabajando por ti. Cada día ya tienes tu resumen, tus datos clave, ya no tienes que estar navegando. Te lo va a dar todo resumido. Entonces, claro, imaginaros la cantidad de horas que ahorramos para acceder a esa información. Estamos democratizando la información, porque ya no es el que se conoce mejor cómo está el dashboard que accede, sino que todo el mundo va a acceder y accedes a la información clave que que necesitas, ¿no? Para tomar unas decisiones pues basadas en esos datos objetivos, ¿no? No en intuición. Gustavo, hay un tema, y ahora casi los lanzo a todos ya, ¿no? Es decir, con el tema de los agentes, bueno, hay una parte de agente IA que tiene que ver con el que comentabas, ¿no? Que es nuestro asistente ampliado, ¿no? En aquella foto que os decía del robot, ¿no? Del chat que nos va lanzando unas cosas a uno que nos puede ayudar en todo. Y ahí sí que estamos experimentando la capacidad aumentada que decía JR, que realmente podemos hacerlo, ¿no? Cuando empezamos ya necesitamos automatizar ya otros procesos, ¿qué grado de autonomía tienen los equipos? Antes hablaba Belén de marketing, ¿no? Un equipo de marketing puede ser autónomo en sí mismo para automatizar sus propios procesos. ¿Qué pasa con un área de administración que normalmente que es transversal y tiene que automatizar procesos que afecten? ¿Puede ser autónoma o qué grado de implicación con tecnología podemos tener ahí? No sé si un poco si podéis complementar ahí experiencia y como estamos avanzando tengo una pregunta más. Venga, Gustavo. Sí, Pensaba, y vale, sí, luego sí. sí. Empiezas tú, luego ya sigue el resto. Sí, a ver, aquí volvemos un poco a lo que comentamos, ¿no? Al final, lo importante es una estrategia holística de compañía, ¿no? ¿Qué queremos conseguir nos ha compartido JR cómo lo ha hecho Sanofi, que yo creo que es un ejemplo magistral de cómo se debería hacer, ¿no? Empezar por capacitar, entender qué es la IA, que todos tengamos estemos en el mismo registro. Y a partir de ahí tiene que haber una estrategia holística de compañía alineada de la IA, alineada con la estrategia corporativa, ¿no? Entonces, yo veo difícil, ¿no? Que un área pueda tirar por sí sola sin tener en cuenta el resto de la compañía. Y dejo a mis compañeros para que... No, yo una de las cosas que estaba oyendo con el tema de agentes y también lo quería comentarlo en su momento con Gustavo, ¿no? Es que, o sea, obviamente para mí necesitas o sea, que es el liderazgo de la compañía para que la inteligencia artificial realmente impacte en todas las áreas y que impacte respondiendo a ciertos objetivos. Uno será automatización, otro será eficiencia, otro será incremento de ingresos, innovación y todo tiene que estar como conectado. Creo que
creo que los departamentos pueden hacer sus propias, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a probar con esto, vamos a probar con el otro, que es lo que creo que te permite un poco también esto de los agentes, ¿no? Y lo que decía JR, ¿no? Al final hay agentes como de tantos tipos, como GPTs de tantos tipos, que al final dices, oye, pues si ya está hecho no voy a inventar la rueda, cojo y lo adapto a mi propia situación, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que también estamos viendo, ¿no? Pues que a lo mejor antes tenías una herramienta que lo que te hacía era que pudieras hacer chatbot y de repente ahora lo puedes hacer casi de una forma automática con el Copilot de Studio o con Power Automate. Entonces, de cara a las empresas, creo que ahora mismo están en un momento de me interesa empezar a integrar esto, me espero porque esto va a una velocidad increíble y a lo mejor con una formación en Power Automate resulta que todos somos ahora la NASA, ingenieros en potencia y nos ponemos todos a automatizar como locos, cada uno en su área. Creo que ahora mismo también, ¿no? No sé qué opinas, hay un poco de esto. Pues vamos a finalizar con ese reto, Belén. Yo creo que hemos llegado al kit de la cuestión, hemos hablado de muchos temas, pero sí que me gustaría vuestra visión, ¿no? Creo que me ha quedado muy claro, ¿no? En la parte necesitamos entender el qué para definir el para qué, pero una vez esto hecho, ese punto en concreto, ¿no? ¿Cómo resolvemos o qué diríais o qué experiencias podíais explicar para resolver qué hago cuando tengo diferentes tecnologías, he formado y todavía como estrategia de la empresa tengo varias abiertas, ¿no? ¿Por dónde voy tirando? Vea, ¿qué diríais? O bien como ejemplo o bien como consejo. Y vamos a ir cerrando con este tema. Venga, JR. Bueno, o Gustavo. Venga, Gustavo. Yo muy rápido, como decía JR, no hay una solución mágica que sirva para todas las organizaciones. Cada organización es un mundo. Y yo creo que esas soluciones se tienen que definir en base a las particularidades de cada empresa. Y es un poco también lo que decíamos, tecnológicamente hay muchas opciones. El tema está para qué, cómo lo hacemos y el cómo lo montamos casi que ya no es tan crítico. Es mi visión. Yo totalmente de acuerdo con lo que comenta Gustavo y por no repetirme, yo lanzaría, por ejemplo, algún reto de cómo hacemos las inversiones o cómo planteamos estos temas. Hablábamos de si un departamento puede por sí solo o no. Pues va a depender. Si es algo que es implícito, que solo empieza y acaba en ese departamento, sí lo va a poder hacer solo. Pero es que probablemente el 80% de las cosas que hacemos se tiene que mirar bajo una visión end-to-end. Si no, cometeremos errores. Este es un primer punto. Y luego yo voy a lanzar dos preguntas que en otra mesa de hace muy poquito puse encima de la mesa, así un poco provocadoras. Y es, fijaros si esto nos va a cambiar culturalmente y de la forma de hacer las cosas, que por ejemplo en nuestro caso y en muchas industrias, una de las principales fuentes de insights es el CRM. ¿El CRM va a ser la herramienta de insights adecuado dentro de 2 años o va a ser un agente? Y entonces, todas las inversiones que hacemos hoy en CRM tienen sentido si miramos un poquito con largas. Y la segunda, que también es muy divertida, y lo hablábamos también con otros temas, es ¿ha muerto el SEO? Y me explico. ¿Dónde va a buscar la información nuestros clientes? ¿En Google o lo va a mirar en GPT el año que viene? Y si es así, ¿dónde tenemos que hacer las inversiones? ¿Dónde hay que invertir? Sí, totalmente. Claro, y los lanzo como ejemplos ilustrativos por no repetir lo que ha dicho Gustavo, que no puedo estar más de acuerdo con él. Bueno, yo por terminar, te quiero decir que creo que una de las cosas con las que hemos aprendido a convivir en los últimos años es la incertidumbre y ir manejando y la flexibilidad que tienes que tener en poder adaptarte a los tiempos, que va relacionado con lo de equivocarte o aprender y que vamos, ya no, esto de las hojas de ruta, que está muy bien para ordenarme, pero las hojas de ruta duran prácticamente un año, porque es que al año ya estás revisándolas y cambiándolas porque hay algo que te hace hacer las cosas de una forma más rápida, ¿no? Entonces, yo creo que Google no se va a quedar atrás. Entonces, ahora mismo haremos muchas cosas de ChatGPT, pero ya no se llamará SEO, se llamará SEO, pero ya seguro que viene y tendremos que aprender a ver cómo lo gestionamos, y lo que habrá muerto es la forma de hacer SEO antes y habrá una nueva forma, pero siempre tendremos cosas nuevas que ir aprendiendo. Por eso decía yo que no te puedes quedar
a la perfección, de decir, no, tengo que entregar tal herramienta y cuando tenga tal herramienta integrada, entonces podremos empezar. No, mira, empieza por algo más pequeño y vete haciendo y ya iremos viendo cómo seguimos. Es un poco eso. Pues cerramos aquí. Yo me quedaría con vosotros toda la mañana y toda la semana probablemente. Es un tema fascinante. Yo simplemente os pido para cerrar una frase, un consejo, una palabra con la que queráis cerrar esta sesión. Pues a ver, yo ligándolo todo, empieza ya, pero empieza con cabeza. Yo me lo llevo a mi terreno. Yo creo que entender al cliente ya no es una ventaja competitiva, es una necesidad estratégica. Y cuanto antes empieces a tener una única visión de cliente y a entender cómo la data influye en ese conocimiento, pues antes podrás ponerte en marcha y seguir siendo relevante para él. Yo me quedo con la estrategia, con esa visión que también lo hemos ido nombrando, ¿no? La visión estratégica, que lo veo fundamental. Sí, pues cerramos aquí. Creo que habéis cerrado muy bien. Necesitamos saber, entender para saber dónde queremos ir en esa estrategia, pero hay que empezar ya con esa cabeza, escuchando nuestro mercado, y todo esto para mí sintetiza exactamente en que la IA está aquí, como habéis dicho, para quedarse. Simplemente vamos a incorporarlo para aumentar nuestras capacidades. Me quedo con esa reflexión inicial de JR, decir, no vamos a sustituir, vamos a aumentar, y todavía todo está por conocer y por reinventarnos. Acabó la etapa postindustrial, entramos en la era de la IA y está en nuestras manos llegar a donde queramos llegar como humanos. Muchísimas gracias. Gracias por vuestras intervenciones. Muchas gracias. No sé, ahora en el chat, esperar, no sé si ahí os enviaremos, no sé, mis compañeros, si me podéis ayudar, ¿ha habido alguna pregunta? Hemos tenido tantas preguntas entre nosotros, no os hemos dejado intervenir, ¿eh? Qué malos que somos. Bueno, no sé si gracias os dicen. Bueno, pues nada, millones de gracias a todos. Estabais ahí seguro que, aunque os vea muy callados, pero concentrados, hablamos. Dice Cristina, gracias. Perfecto, muchísimas gracias por estar hasta el final con nosotros. Nos hemos comido 8 minutos después de las 11 que teníamos comprometido a acabar, pero bueno, yo creo que teníamos tantos temas sobre la mesa que era importante abordarlos. Pues nada más, lo dejamos aquí y que tengáis un feliz jueves, final de semana. Semana Santa ya para algunos y para otros nos queda muy poquito, y a seguir aprendiendo. Todo esto hay que poner esa pasión para aprender entre nosotros, como muy bien decíais, y gracias Gustavo, gracias JR, gracias Belén por vuestras aportaciones, sois brillantes y me encanta estar con vosotros. Muchísimas gracias. Ahora seguimos en el bar hablando. Ahora vamos. Venga, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Adiós.